Dicen que el trabajo es la fuente de la juventud. Nos hace sentir útiles para nosotros mismos, para nuestra familia y la comunidad. Es una de las virtudes más importantes del ser humano y dignifica. Todos los oficios, artes y profesiones son vitales para los anhelos y aspiraciones de cada ser humano de bien. El laburar nos ayuda en nuestra aceptación y autoestima, nos obliga a ser eficaces, responsables, honrados, nos regala prudencia, precaución y gratitud auténtica hacia la vida, la familia y la sociedad. El trabajo constante y productivo vence toda dificultad y, unido a los valores que hemos mencionado, garantizan un orden, empatía y progreso tanto personal como social. Pero, ¿cómo incentivamos, protegemos y aseguramos nuestras relaciones laborales los guatemaltecos? ¿Conocemos las leyes y entidades que velan por el esfuerzo de quienes mantienen viva la economía y la productividad del país? ¿Quiénes ejercen el control y tutela a empleadores, trabajadores, organizaciones y fuentes de trabajo? ¿Quiénes capacitan en relación a ese cúmulo de relaciones y acuerdos que encaminan a la armonía del buen trabajo? Hoy nos acompaña el licenciado Kelvin Aguilar, coordinador del Observatorio de Mercado Laboral y subcomisionado de Tránsito a la Formalidad, para abordar temas de trabajo de interés social. Bienvenidos a Diálogo Político. Nuestro agradecimiento a usted que hace posible este programa, ya que está dedicado precisamente a los televidentes de Canal de Gobierno. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, esta audición, pues estamos muy contentos de acompañarles en un nuevo diálogo político. En esta oportunidad tenemos la presencia en nuestros estudios de un representante del Ministerio de Trabajo muy docto en la materia laboral, mercado laboral y por supuesto la capacitación o se podría decir también la capacitación laboral, sí, así es. Con la meta de generar empleos decentes, inclusivos y sostenibles, inspirado en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la ONU, esta meta de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleos plenos, productivos, trabajo decente para todos, temas y fines que son comunes en los ministros de Trabajo de Iberoamérica que se reunieron el pasado octubre de 2018 en la ciudad de Antigua, Guatemala, con motivo de la 26ª reunión Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado. En esta cumbre, previo a que se realizara en octubre, se reunieron los ministros de Trabajo de esa tremenda área de Iberoamérica que es una de las áreas más productivas del mundo. Esta reunión indudablemente sacó conclusiones, metas, desafíos y temas que son comunes para nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña Kelvin Aguilar, representante del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, licenciado Aguilar. ¿Cómo se siente de estar con nosotros? Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, muchas gracias. Para nosotros, como Ministerio de Trabajo, es importante estos espacios en los cuales podemos hablar sobre el mercado laboral a nivel nacional, debido al poco conocimiento que se tiene a veces de las acciones que se realizan de manera institucional y de coordinación interinstitucional. Claro. En 2017 se lanza la Política Nacional de Empleo Digno en coordinación con 3 ministerios más, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social y el de Educación, por la importancia que se tiene, como usted bien mencionaba, en el tema del desarrollo del capital humano. Nosotros lanzamos esta política con 4 ejes de intervención, atendiendo la generación de empleo como eje número 1, el desarrollo de capital humano en el eje número 2, un entorno propicio para el desarrollo de empresas en el eje número 3 y el tránsito a la formalidad en el eje número 4. Esto también está de la mano con las prioridades que se establecen en esta cumbre de los ministros de Trabajo. ¿Cómo no? Y se establece que hay 2 prioridades en el mercado laboral. Uno, la formación para el trabajo, y la otra es el tránsito a la formalidad de las unidades productivas y de los empleados. Entonces, nosotros dentro de la operativización de la Política Nacional de Empleo Digno, buscamos espacios de coordinación interinstitucional sumando a actores clave para poder desarrollar las acciones prioritarias. Se establecen mecanismos de coordinación a través de mesas técnicas
en las cuales se invita ya no solo a los ministerios, sino a institutos, secretarías, que de alguna manera tienen incidencia en estos aspectos y se invitan a trabajar de manera coordinada. ¿Cuál es el objetivo? Empezar a trabajar por un empleo digno, pero no solo como un resultado institucional, sino que ya un resultado de país, ¿verdad? Claro, para entrar precisamente en ese conjunto de políticas que se aspiran desde la 10ª cumbre de ministros de trabajo en esa preparatoria para la 26ª reunión cumbre de jefes y jefas de Estado de Iberoamérica realizada en Antigua. Queremos compartirles, amigos, que en esa 10ª reunión de ministros de trabajo se habló especialmente de los objetivos que buscan centrar la transformación de las relaciones de trabajo de cara a nuevas dinámicas de relaciones laborales en el área iberoamericana. ¿Nos podría describir un tanto más, se podría decir sencillamente para dialogar con nuestros amigos televidentes, ese tipo de objetivo que se discutió? Sí, de hecho tenemos ya la revolución 4.0, la denominada revolución de digitalización y sistematización. Ante esta situación vemos la carencia en la formación laboral que existe para poder atender un mercado globalizado. ¿Cómo? Entonces, como bien lo mencionaba anteriormente, el tema del desarrollo de capital humano es vital para la Política Nacional de Empleo Digno, ya que debemos atender esas exigencias del mercado laboral, no solo local, no solo nacional, sino que también internacional. ¿Por qué? Esta nueva tendencia del mercado de trabajo es que podemos trabajar perfectamente en Guatemala con un empleador en el extranjero, o bien modalidades en otras categorías ocupacionales, como la nueva tendencia del Uber, empleos por plataformas, en los cuales no hay una distinción entre si es un cuentapropista, si es un asalariado, cuál sería su categoría dentro del mercado laboral. Esos son los grandes retos debido a que cómo también se regula el mercado de trabajo con esta nueva dinámica. Nosotros también apostamos mucho al desarrollo del capital humano debido a que si nosotros no estamos preparados hacia la nueva tendencia globalizada, no sabemos exactamente cuál será la necesidad formativa de la población. Y acá atendemos un poco el sistema educativo. El sistema educativo, grandes esfuerzos del Ministerio de Educación van orientados a establecer un nuevo sistema de formación laboral que busca atender toda esa tendencia y esas exigencias del mercado laboral, claro, cambiando un poco la estructura que se tiene actualmente y trabajando un poco la reestructuración de su currículo para poder desarrollar técnicos especializados, algún tipo de carreras de peritos que atiendan hacia la nueva dinámica del mercado laboral. Claro. Esto del Uber se ha venido a representar como una primera grada de otras relaciones laborales que se vienen dando más o menos en esa perspectiva. Entrega de comida, hay también mototaxis y tantas otras, se podría decir, adaptaciones de emplear precisamente o de emplearse uno en algo. ¿Cómo está Guatemala ante estos retos que son indudablemente muy innovadores y que tienen un tipo de relación en perspectiva, se me antoja a mí un tanto informal, no sé cómo lo puede usted catalogar, pero ¿cómo está Guatemala ante ese tipo de relaciones y cómo normar al trabajador empleador? Sí, de hecho hay dos aspectos fundamentales en esta línea. Y uno es el tema de las estadísticas laborales. Nosotros necesitamos contar con datos actualizados, oportunos, que nos permitan conocer la situación y el comportamiento del mercado laboral. Es decir, nosotros estas nuevas categorías debemos de tenerlas evidenciadas, ya existen, es evidente ante el tema que vemos un Uber, vemos el Uber Eats, vemos las motocicletas. Así es. Entonces, nosotros necesitamos información primero, contar con estas estadísticas. Para eso debemos realizar algún tema de reestructuración también de los instrumentos que utiliza el ente oficial de estadísticas, acá el Instituto Nacional de Estadística, el fortalecimiento de los registros administrativos de cada una de las instituciones que producimos en estadística
estadísticas laborales y también lo que usted mencionaba, el tema de la legislación, cómo el marco regulatorio de las relaciones laborales, en el caso del Código de Trabajo, establece estas relaciones, si atiende las relaciones laborales actuales o hay que realizar reformas que permitan también regular el tema del mercado actual. Ya sabemos que se hacen convenios internacionales, se ratifican, pero nuestra regulación todavía es de ciertos años atrás y no permite establecer un buen mecanismo de control de esa regulación. ¿Cómo no? Y le hacía esta pregunta porque también están los centros de llamadas o call centers, hay también algún tipo de centros de digitalización de datos, de entrevistar a través de del teléfono a clientes o posibles clientes. ¿Cómo está la preparación del trabajador guatemalteco ante esta temática y esta nueva forma de emplear precisamente la mano de obra? Acá en Guatemala, ante la situación del desfase quizá que hay entre la formación laboral y las oportunidades reales de trabajo, muchas empresas han tenido que capacitar en el puesto de trabajo. No es un secreto que los mismos call centers, los BPO, tienen que desarrollar un proceso de formación para que la persona pueda acceder a un puesto de trabajo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este esfuerzo de una política nacional de empleo digno? Es articular todos estos componentes y buscar un solo sistema de desarrollo del capital humano. ¿Cómo debemos de desarrollar a este capital humano? Conociendo las tendencias del mercado de trabajo. El call center, si nosotros hubiéramos previsto el auge que iba a tener esta industria en Guatemala, hubiéramos apostado más por el desarrollo del capital humano en ese sentido, claro, en la formación de otros idiomas, por supuesto, entonces en la atención al cliente, pero de alguna manera Guatemala no se preparó y vemos ahora las condiciones que muchos de los call centers que estaban acá han tenido que retirarse con la justificación de que no hay fuerza de trabajo suficiente acá en Guatemala para poder atender la industria. Esto lo que busca es desarrollar estos mecanismos que nos permitan identificar la tendencia del mercado de trabajo y empezar a formar todo este bono demográfico que hablamos de los jóvenes que puedan tener una oportunidad tanto a nivel local como en un mercado globalizado, ¿verdad? En este mercado en el cual pueden acceder con el manejo de otro idioma y de habilidades que se puedan desarrollar. Hay un aspecto muy importante. Nos hemos enfocado mucho en la formación técnico-profesional de las personas, el poder desarrollar un oficio, pero quizá hemos estado olvidando el tema de las habilidades blandas, cómo las personas pueden ser proactivas, todos estos valores que al empresario le representa bastante, el tema de las actitudes, del comportamiento dentro de la empresa para establecer un clima organizacional diferente. Y creo que esto también es un componente que dentro de la política de empleo y en el tema de desarrollo del capital humano apostamos mucho por ese desarrollo integral, tanto formación técnico-profesional como el desarrollo de sus habilidades blandas. Claro. Vamos a pasar o a cambiar de tema, pasando de estos tipos de relaciones laborales que vienen esencialmente a nivel global y que podría también interesar por el hecho de que estamos en Iberoamérica, uno de los mercados más productivos del mundo. Y lógicamente hemos platicado de estas empresas que contratan personal guatemalteco o centroamericano, porque es de todas partes, quienes tengan más conocimiento, por ejemplo, de inglés, podría ser un salvadoreño, un nicaragüense, qué sé yo. ¿Cómo está ese mercado laboral del área centroamericana en las empresas que trabajan en Guatemala y que emplean, lógicamente, al centroamericano como local? Exacto. Nosotros, desde la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, tenemos una unidad que se denomina movilidad laboral y lo que busca es el acompañamiento y la información para todo el guatemalteco que sale a trabajar fuera de nuestras fronteras y también contamos con otra unidad que extiende los permisos de trabajo a todo el extranjero que viene a laborar en territorio nacional. ¿Sí hay control sobre eso entonces? De alguna manera existe el control para los que extienden el permiso, pero que son las empresas que están solicitando este personal extranjero,
o bien que por tener cónyuge o hijos guatemaltecos pueden acceder a ese permiso. Entonces, si bien sabemos también hay mucho flujo de centroamericanos a Guatemala y de alguna manera no se regula ese permiso porque la empresa no lo solicita. Y lamentablemente a veces por el tema de cobertura, el tema de la verificación del mismo Ministerio de Trabajo no puede acceder, el tema de fincas, por ejemplo. Entonces, pero del guatemalteco que sale a territorio nacional, sale del territorio nacional, sí se busca dar ese acompañamiento previo y también cuando retorna al país. Tal es el caso que se han desarrollado algunas estrategias como una ventanilla especializada para la atención del migrante retornado y acompañarlo en ese proceso de reinserción tanto social como laboral al país. Sabemos que el flujo de centroamericanos es mucho en nivel de ocupaciones elementales. Son trabajos poco calificados los que desempeñan, tanto los que vienen a Guatemala como el guatemalteco que sale. Por ejemplo, hay mucho tránsito de guatemaltecos al sur de México a desarrollar actividades agrícolas. Así es. Entonces, es tradicional. Es tradicional y sabemos que la cantidad asciende a más de 100,000 guatemaltecos que de manera temporal, porque es por un periodo de 40 días más o menos, que dura la oferta laboral, salen, cruzan las fronteras y visitan 5 estados de México y desempeñan actividades agrícolas, retornan a Guatemala y esperan una nueva oferta de trabajo y hay una coordinación ahí con un ente reclutador que puede ser tanto una persona como una empresa y se vuelven a ir a México por otros 40 días, ¿verdad? Hablemos un poco del mercado laboral en Guatemala y la realidad del desempleo, porque es una realidad que afronta no solamente Guatemala, sino yo creo que todo el conjunto de países del planeta. ¿Cómo está esa situación del mercado laboral y, por supuesto, el nivel de desempleo? En Guatemala, según los registros de la última encuesta nacional de empleo e ingresos disponible, desarrollada en junio del 2018, de más de 17 millones de guatemaltecos que somos, el 67% tiene edad de trabajar, es decir, que tiene más de 15 años, 15 años o más. De esos 11 millones, 11.1 millones que quedan en este segmento poblacional, el 62% se encuentra económicamente activo, es decir, más de 7.1 millones que están ocupados desempeñando alguna actividad económica, por lo cual reciben algún tipo de remuneración en metálico o en especie, y personas que buscan constantemente poder ocuparse. De esos 7.1 millones de población económicamente activa, tenemos que el 97.2% se encuentra desempeñando alguna actividad. Eso nos deja una tasa de desempleo abierto de un 2.8, que pareciera muy buena. Pareciera. Pero si nosotros analizamos cómo se estima ese 2.8% de desempleo, no se mide la persona que no tiene un empleo, sino que la metodología para estimar ese desempleo es más bien una desocupación. Claro. Porque si yo estuve realizando alguna actividad por la cual tuve algún tipo de remuneración en la semana de referencia, yo entro entre este segmento de la población ocupada. Entonces es un poco lo que hablábamos anteriormente sobre las estadísticas laborales. Tenemos que medir el mercado laboral actual. Tenemos que actualizarnos a las metodologías que recomienda la misma Organización Internacional de Trabajo para poder estimar estos principales indicadores del mercado de trabajo, contar con información actualizada y oportuna que les sirva a los tomadores de decisión para la formulación de políticas, programas y proyectos destinados a mejorar la empleabilidad en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a regresar en un instantito más platicando sobre la conveniencia que haya más oferta de plazas y no que haya alguien que, bueno, se ofrezca para cuidar pirañas, lagartos, qué sé yo, y lógicamente tenga que hacer trabajos que nada que ver, ¿va?, con su capacitación. Y por supuesto cómo están los niveles de capacitación y de preparación de personal por parte del Ministerio de Trabajo. Con eso y más, regresamos en un momentito. Diálogo político.
Estamos de regreso con ustedes en Diálogo Político. En esta oportunidad estamos platicando con el licenciado Kelvin Aguilar del Ministerio de Trabajo, del observatorio precisamente de este ministerio en relación de plazas laborales. Tiene un gran conocimiento precisamente en el mercado laboral, en la capacitación y por supuesto preparación laboral que el Ministerio de Trabajo otorga a los guatemaltecos a través de sus diversos programas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En la previsión social está inmersa precisamente esta política de formación laboral. Hablemos un poquito de esa preparación que ustedes proporcionan y por supuesto que el guatemalteco en sí tiene la motivación de tomar antes de ir a buscar una plaza laboral en el mercado. Porque muchas veces hay guatemaltecos que no les importa. Yo, mire, le cuido a la abuelita, le cuido al abuelito, le cuido su vivero de lagartos, en fin, trabajos verdaderamente peligrosos, inclusive el aspecto de la seguridad, ¿verdad? Que van muchas veces a trabajar en la noche, a centros específicos, qué sé yo, y están ahí pues sin ninguna garantía, en horarios verdaderamente extras si no se les paga. ¿Cómo están esas políticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para incentivar precisamente el trabajo formal o por lo menos tener un control de las relaciones y la formación laboral para el guatemalteco? Nosotros como Ministerio de Trabajo, al analizar las encuestas de empleo e ingresos, podemos observar que menos del 10% de la población económicamente activa accede a procesos de formación y capacitación. Esto también refleja la ausencia de políticas pasivas de desempleo que le permitan al guatemalteco, al quedarse sin empleo, poder formarse, enriquecer su perfil ocupacional, incrementando sus posibilidades de inserción en la misma industria en la que ha venido laborando o diversificar lo que se ha denominado un poco el reciclaje de la mano de obra para poder acceder a una nueva industria. Dentro de la Política Nacional de Empleo, este eje de desarrollo de capital humano, lo que busca es establecer todo un proceso, es un sistema en el cual se identifica el comportamiento del mercado de trabajo para conocer cuál ha sido la tendencia, cuáles son estos sectores que van en auge. Nosotros establecemos el catálogo de estas familias ocupacionales, denominadas así, por la similitud que tiene de agregar ocupaciones donde se pueden formar a estas personas para que se puedan ocupar en distintos puestos de trabajo, pero con características similares. Después de conocer esta radiografía, lo que debemos de realizar es desarrollar las cualificaciones, es decir, qué debe de desempeñar un puesto de trabajo. Se construye no solo desde el Ministerio de Trabajo ni solo desde el Ministerio de Educación, son mesas de trabajo con academia, con institutos de formación, están también el sector productivo y nos indica cuáles son esas cualificaciones necesarias para desempeñar ciertos puestos de trabajo que vienen en auge. Después es trabajo del Ministerio de Educación desarrollar módulos formativos. Estas cualificaciones que se identifican en las mesas de trabajo pasan a un proceso de construir currículas. Después de que tenemos estos módulos formativos, se crea un proceso de certificación de competencias. Entonces la persona que ingresa al sistema de formación laboral, desarrolla todos estos módulos formativos, se hace acreedora de una certificación que indica que puede desempeñar este puesto de trabajo, esta cualificación. También se hace este sistema de certificación para lo que les comentaba de los migrantes retornados, que aprenden un oficio en el extranjero, lo pueden desempeñar muy bien, tienen técnicas que quizá en Guatemala ni se manejan, pero no hay... No tienen la certificación. Exacto, no hay que avale todo ese conocimiento adquirido. Entonces, este proceso también lo que busca es certificar esas competencias adquiridas y con eso incrementar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. ¿Cómo está el aspecto de protección social de los trabajadores a nivel del ministerio? En el tema, cuando nosotros analizamos el empleo formal como un criterio fundamental, es la protección social. Y vemos que si analizamos toda la población económicamente activa,
menos del 18% tiene cobertura del Seguro Social, y esto responde a las categorías ocupacionales que existen. Vemos que de la población asalariada que puede acceder a la cobertura social es el 59% del total de ocupados, pero después de este 40% restante tenemos mucho cuentapropista que no accede al Seguro Social. Hay una parte significativa de más del 10% de trabajadores no remunerados en metálico, por ende no hay una relación laboral en la cual se establece este salario y por ende se puede tener la cuota del Seguro Social, y tenemos muchos patronos empleadores que son de unidades productivas pequeñas. En Guatemala más del 70% son microempresas, es decir, entre 1 y 10 trabajadores. Entonces los patronos de estas unidades productivas muchas veces no cotizan al Seguro Social también. ¿Cómo no? ¿Cómo está el balance entre el trabajo informal que le dicen y por supuesto el trabajo que es hasta cierto punto digno, controlado por el ministerio? En ese sentido, nosotros también en el marco de la política de empleo, el año pasado, en diciembre, hacemos una nueva propuesta para estimar la informalidad. En Guatemala, desde los años 70, de hecho, el Programa Regional de América Latina y el Caribe de la OIT establece ciertos criterios para determinar el sector informal. Y esa metodología es la que actualmente se utiliza todavía en la estimación de las encuestas de empleo e ingresos, y nos indican que, por ejemplo, 70.6%, más de 4.8 millones de la población económicamente activa ocupada, labora en el sector informal. Pero esto son unidades productivas que tienen menos de 6 trabajadores, todos los cuentapropistas, excluyendo profesionales, todo el empleado doméstico y el trabajador no remunerado. Lamentablemente no hemos tenido la distinción dentro de la economía informal de empleo informal y sector informal, que son cosas diferentes. El sector, hablamos de las unidades productivas, que de alguna manera no tienen registros contables, registros del Seguro Social, no tienen algún tipo de organización jurídica. Y está el empleo, que el empleo, el criterio fundamental es la cotización al Seguro Social. Entonces, nosotros el esfuerzo que estamos realizando como Comisión Nacional de Empleo Digno, donde está el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Desarrollo Social y Educación, además en esta subcomisión que trabaja el tema específico de tránsito a la formalidad, que ya se integra el INE, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que buscamos es primero caracterizar el mercado para saber cómo está el empleo informal y el sector informal con las resoluciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo, que nos establecen criterios para poder abordar esta temática. Es complejo, por ejemplo, el tema de las relaciones que existen con un patrono y que no están pagando el Seguro Social, pero ya nosotros, al permitir esta caracterización con las nuevas metodologías, identificamos las líneas de intervención para cada institución. Por ejemplo, el ICS, cómo va a ampliar esta base tributaria, la base de la cobertura social, y la SAT, la base tributaria, ¿verdad? Claro, por supuesto. Vamos a regresar en un instante porque me avisan que hay un breve receso por ahí para algunos mensajes, y quisiera adelantarle la pregunta para que también usted allá en casa o en su trabajo, donde nos esté viendo en este momento, pues se forme una idea de cómo está esta situación de grupos de difícil cobertura para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y por supuesto cómo está el panorama del futuro laboral en el país. Con eso y más, estamos de regreso en un instante. Diálogo político. Continuamos en Diálogo Político, en esta oportunidad con el licenciado Kelvin Aguilar del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que nos está platicando acerca de la panorámica laboral en el país. ¿Cómo están las relaciones laborales, patronos laborantes, entre, por ejemplo, industrias internacionales, empresas que han venido a contratar mano de obra guatemalteca, centroamericana, en fin? Es cierto, licenciado Aguilar, que hay nuevos tipos de relaciones laborales.
Y algunos patronos, tanto locales como extranjeros, buscan extender ese tipo de relaciones hacia grupos de difícil cobertura. ¿Cuáles son estos grupos de difícil cobertura para el Mintrab? Sí, de hecho nosotros dentro de la Política Nacional de Empleo se desarrolla a través de un consenso con 9 talleres regionales a lo largo y ancho del país, y se identifican ciertos segmentos poblacionales en los cuales el empleo digno ha sido de mayor difícil inserción para estos segmentos, y tal es el caso de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los jóvenes en conflicto con la ley penal, los migrantes retornados. Al identificar todos estos segmentos que han tenido algún tipo de dificultad para poder acceder a un empleo digno, se desarrollan acciones prioritarias en las cuales se trabaja específicamente para que estos segmentos puedan tener herramientas necesarias y que puedan vincularse al mercado de trabajo, no solo en una relación laboral, sino acceder a emprendimientos que les permita autoemplearse y, por qué no, en su momento generar más empleos. En ese sentido, nosotros tenemos ventanillas de atención al migrante retornado para que estas personas puedan acercarse a la sede del ministerio y buscar algún tipo de apoyo tanto en formación laboral como la inserción a un empleo. Tenemos también programas como Empléate Inclusivo, que lo trabajamos para personas con discapacidad, para jóvenes en conflicto con la ley penal, y se busca concientizar a las empresas para que le puedan dar la oportunidad a estas personas que buscan un empleo, y como todos lo que buscan es superarse, poder generar ingresos para el sostenimiento de su hogar. Entonces buscamos también el tema de desarrollar eventos con las empresas que se les explica sobre los beneficios que tienen, y poder atender a este segmento, darle la oportunidad porque tienen habilidades muy bien desarrolladas, y nosotros damos el acompañamiento también en el tema de formación técnico profesional y de habilidades blandas que necesiten estas personas para poder enriquecer su perfil ocupacional. Cómo no, usted nos platicaba en el anterior segmento acerca de las diferencias entre empleo formal e informal. ¿Cómo ve el futuro laboral en esta perspectiva para Guatemala? Nosotros consideramos que ante la nueva tendencia del mercado, que es bastante dinámico, es necesario caracterizar primero a través de los registros administrativos, de encuestas oficiales, para determinar dónde es que está concentrada la informalidad. Y después, por ejemplo, si vemos empresas formales que están empleando a personas de manera informal, crear mecanismos a través de una coordinación con el Instituto de Seguridad Social para programas que se pueda ampliar esta cobertura. Sabemos que el Seguro Social está desarrollando programas como para las personas que prestan servicios en 029 o subgrupo 18, cómo acceder a esta protección social, a microempresarios para que también puedan optar al Seguro Social. Se habla sobre las mismas recomendaciones de la OIT de contar con una cobertura social globalizada, que sea portable, que si yo me voy a trabajar al extranjero pueda seguir cotizando al Seguro Social y en su momento me den como porcentual según lo que contribuye en cada país. Pero esa portabilidad del Seguro Social es fundamental para darle la característica de empleo digno y empleo formal a las personas, ¿verdad?, que se encuentran laborando, principalmente en relación de dependencia. Qué bueno que el Ministerio de Trabajo está estrechando esa brecha entre el trabajo informal y el trabajo formal, ¿verdad? Así es. Informal y formal. Pero, ¿cómo está esa brecha? ¿Qué dimensión tiene entre, por ejemplo, la mano de obra femenina y la mano de obra masculina? Cuando nosotros hablamos de brechas, tenemos que ver un poco más arriba en la pirámide de desagregación de los segmentos, y por ejemplo vemos que la población femenina es ligeramente mayor a la masculina. Pero vemos que todavía en la edad de trabajar hay más mujeres que hombres, o sea, en su misma proporción. Hablamos de mujeres, un 67% tiene 15 años o más, mientras que el 65% de los hombres tienen esa edad. Pero cuando bajamos al siguiente nivel de población económicamente activa,
es donde se da esta brecha significativa, porque mientras el 84% de los hombres que en edad de trabajar están económicamente activos, solo el 40% de las mujeres que tienen 15 años o más se incorporan al mercado laboral. Entonces esa es la primera brecha, muchas mujeres quedan en la población económicamente inactiva. Después, cuando vemos de las que están ocupadas, de más del 97% en los dos segmentos se logra ocupar, pero ya hemos hablado del por qué, porque se ocupan en cualquier actividad que tiene algún tipo de remuneración, no necesariamente es un empleo, sino es un trabajo el que están desarrollando y por el cual se les paga ya sea en especie o en metálico. En ese sentido, analizando de la población que está ocupada, la informalidad es principalmente en las mujeres de su mismo segmento, mientras que en el hombre el 65% de los ocupados están en un sector informal, el 73% de las mujeres ocupadas lo hacen en el sector informal. Y esto responde a que la informalidad está principalmente en el comercio. El comercio es la segunda actividad económica en el país que más mano de obra alberga, solo detrás de la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres se dedican a vender, ya sea por catálogo, de puerta en puerta, ya sea en un puesto definitivamente con características informales de comida. Sí. Entonces, y esto responde también a las limitantes que en su momento ha tenido la mujer para vincularse al mercado laboral. ¿Qué es lo que sucede? Si analizamos de las mujeres ocupadas y los hombres ocupados en el puesto similar de directores y gerentes, de profesionales, vemos que existe la brecha salarial. Las mujeres todavía ganan por debajo de lo que un hombre en el mismo puesto de trabajo está ganando. Entonces son unos grandes desafíos que tenemos como país, porque hablamos desde el sistema educativo, temas culturales y en el sentido de que una mujer, por ejemplo en el sector de la construcción, que se profesionaliza, llega a tener un cargo gerencial, tiene a varios hombres a su cargo, y cómo los hombres también aceptan el que la mujer sea la que esté a cargo, ¿verdad?, de los proyectos. Entonces son problemas que hay que abordar también de fondo. ¿Cómo está esa? La oferta laboral femenina es más grande que la del hombre, entiendo. Inclusive se ve en el resultado del empadronamiento, ¿verdad?, que ya son más las mujeres que van a ir a votar que los hombres. Es falta de interés, falta de preparación, este tipo también de sobreoferta de las plazas laborales, perdón, de la sobreoferta de mano de obra femenina, afecta también ese tipo de brecha salarial que hablaba. De alguna manera el tema con la mujer creo que es un espacio que definitivamente se han ganado, y es esa participación ciudadana, por ejemplo, en lo del tema del padrón, es ganarse esos espacios, y creo que en el trabajo lo han hecho, y es algo que podemos ver desde su formación. Mientras somos más hombres los que accedemos a una educación superior, en relación a la proporción de hombres consigo mismos y las mujeres con la proporción de mujeres, son más las mujeres que salen de esta educación superior, y creo que es por eso mismo de los espacios que han ido ganando y que los tienen muy, muy merecidos en el tema de que son cualificaciones, competencias que han demostrado. Y qué es lo que sucede en el tema de lo de las brechas que existe. Creo que nos hace falta también cambiar el tema de la igualdad y la equidad que existe, porque hemos segmentado o estigmatizado tal vez el tema de las ocupaciones, que hay ocupaciones que son solo para hombres por el tema de la fuerza, pero vemos que hay mujeres que se están formando en el INTECAP, por ejemplo, y que son muy buenas soldadoras. Entonces, que hay muy buenas carpinteras. Sí. Entonces, y de hecho es mujeres albañiles también. Exacto. Y son mujeres que incluso han logrado exportar su mano de obra porque trabajan en industrias canadienses, por ejemplo, porque el tema de la soldadura es mucho más fina que la que puede hacer un hombre. Entonces, claro, el trabajo es de mayor calidad. En ese sentido, el nivel es generalizado, tanto hombres como mujeres, hay mucha oferta de mano de obra,
y lamentablemente hay muy poca demanda del sector productivo. Por eso es que se ha hablado tanto de incentivar el tema de la inversión nacional y extranjera para que se puedan generar más empleos, ¿verdad? Bien, vamos a regresar en un instante más ya con la conclusión de este diálogo de hoy. Vamos a dejar para ese momento, apreciables televidentes, el tema sindical, que lo dejé de último, así como también cómo está la juventud, cómo están las ferias del empleo, que son temas que también quedaron por ahí en el tintero. Con eso y más, estamos de regreso en un instante. Diálogo político. Regresamos en Diálogo Político, esta oportunidad con Kelvin Aguilar del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, que nos ha platicado y nos ha puesto al día, nos ha actualizado, ¿verdad, licenciado?, en relación a las políticas del Ministerio de Trabajo para garantizar indudablemente una relación estable, podría decirse también proyectada a preparar mejor al trabajador y por supuesto protegerle socialmente. Hoy tuvimos un acercamiento a los desafíos en la generación de empleo decente, análisis de retos, políticas, estrategias, así como programas para la inclusión laboral de trabajadores de toda edad y especialmente jóvenes al trabajo digno y estable. ¿Cómo está esta situación de los jóvenes y su perspectiva, así como también sus condiciones? Porque muchas veces se exige, digamos, que tenga experiencia el trabajador, y los jóvenes, lógicamente, se acaban de graduar, no tienen esa experiencia, esa expertise. Y esto es definitivamente muy negativo para la oferta laboral juvenil. ¿Cómo está esa situación, licenciado Kelvin? Es curioso porque creo que todos hemos escuchado que se busca un trabajador recién graduado, pero que tenga experiencia de 2 a 5 años, entonces que sea profesional. Difícilmente las personas pueden llevar estos dos procesos y, por ejemplo, atender todavía las exigencias del mercado laboral con el sector productivo. Entonces, vemos que las personas que acaban de salir del ciclo diversificado o que son egresados de la educación superior, necesitan todavía ese componente de su primera experiencia laboral. Tal es el caso que se han desarrollado muchos programas de aprendizaje. Ahí están las becas que coordina el Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Trabajo ha tenido programas similares en los que se busca dar la primera experiencia laboral a estos jóvenes que nunca han trabajado y que buscan sumar al menos 6 meses de experiencia, que a veces son los requerimientos mínimos del sector productivo. Sí. En ese sentido, nosotros hemos dado también un acompañamiento a orientación laboral en el proceso de atender a jóvenes que están a punto de terminar su ciclo diversificado, para explicarles cuál es la dinámica del mercado de trabajo y con esto darles herramientas que les permitan también desarrollar bien su currículum, su hoja de vida, poder venderse ante una entrevista de trabajo y fortalecer todas esas competencias, procesos de formación y capacitación a los cuales pueden acceder. Lamentablemente son cerca de 175,000 jóvenes los que salen de este sistema educativo año con año, y más del 85% de esos 175,000 se incorporan a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, ya sea solo trabajar o trabajar y estudiar. Y son los retos que tenemos en el tema, primero, de formar para el trabajo dentro del sistema educativo, y después políticas de formación laboral que le permitan a estas personas también una experiencia en su primera oportunidad, o fortalecer el perfil ocupacional que ya tiene, incrementando sus posibilidades de inserción, ¿verdad? Por supuesto. Podemos tocar el tema sindical. ¿Es favorable, desfavorable, inconveniente o conveniente para el ministerio? De hecho, la razón de los sindicatos es bueno, el diálogo social. La misma organización internacional lo promueve. El diálogo social debe de existir entre la relación patronal-trabajador, pero se deben de analizar muchos factores dentro de este diálogo social, y creo que lo que busca es una mejora
de este clima que debe existir entre las instituciones y las empresas, las organizaciones, pero deben de tener claros los objetivos. Entonces, si bien el nivel de sindicalización en Guatemala es bajo, porque hay pocas empresas que representan sindicatos. Es un tabú. Exacto. Entonces, y creo que hay otras alternativas que el mismo sector productivo ha implementado, como esas acciones de asociaciones solidaristas, que es lo que evita, si hay una asociación, no hay un sindicato. Así es. Y buscan apoyar más por esa línea en las cuales se integra el mismo empleador. Y creo que es bueno mientras exista ese diálogo. La naturaleza de un sindicato es el diálogo para poder establecer una mejor relación laboral. Y en ese sentido creo que es uno de los componentes cuando hablamos de trabajo decente y digno que debe de existir, pero hay mucho trabajo que se debe de realizar desde las mismas personas que conforman los sindicatos, que los lideran y que tienen que establecer sus objetivos claros para poder no solo buscar el beneficio de los trabajadores, sino también el beneficio de la organización, que a la larga es quien nos está dando el empleo. ¿Cómo no? Hablemos ahora de las ferias laborales, las ferias de trabajo que se vienen dando en toda la República. La estadística de estas ferias, ¿cuántas ferias han celebrado a la fecha? ¿Qué tipo de regiones por demanda de trabajadores son las que se han favorecido para el realizarlas? ¿Podría comentarnos? Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos un promedio entre 12 y 15 ferias al año. En ese sentido se tienen dos... Casi una mensual, ¿no? Sí, dos ferias grandes. Está la de Feria Nacional y está la Feria de Vacacionistas, que se hace para este segmento de jóvenes que todavía no se van a incorporar de manera definitiva a la fuerza de trabajo, a la población económicamente activa, sino que lo hacen para poder agenciarse de ingresos en ese periodo vacacional. Nosotros tenemos esos dos grandes eventos y tenemos otras a nivel departamental donde se identifica que existe un tejido empresarial suficiente para poder captar esta mano de obra. Entonces se hace con la coordinación de las 21 sedes departamentales, además de la sede central del Ministerio, y en coordinación con otros actores claves a nivel local, porque sabemos que estos actores conocen mejor el territorio que lo podemos conocer nosotros de acá desde la sede central. Se identifican estos territorios y se llevan a cabo estos eventos. ¿Qué es una feria de empleo? Es un espacio en el cual busca la interacción entre las empresas que están demandando mano de obra y los oferentes, ¿verdad? Las personas que están ofreciendo su mano de obra. Nosotros lo que buscamos también es promocionar los servicios públicos de empleo que se tienen, que si bien tenemos sedes a nivel de cada departamento del país, también tenemos una coordinación de territorialización de los servicios a través de las ventanillas únicas municipales que se tienen en coordinación con los alcaldes, y lo que se busca es promocionar a través de las ferias estos espacios para que tanto empresas como personas a nivel local puedan mantener esta relación. Entonces, en una feria de empleo difícilmente vamos a poder solucionar el problema tanto de la empresa que demanda recurso humano como de las personas que demandan un trabajo y que necesitan trabajar. Entonces, lo que buscamos es dar a conocer estos espacios y la dinámica y, por ejemplo, los compromisos que tiene el Ministerio de Trabajo en ese sentido para poder seguirles brindando este espacio, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo está esa relación de oferta? Por ejemplo, la disponibilidad por región y la demanda de los trabajadores también por región. La brecha que existe del talento humano, usted lo mencionaba hace un momento, a veces las personas ofrecen su mano de obra para lo que sea. Entonces, lamentablemente, esto es consecuencia de que nosotros nos hemos venido formando para puestos de trabajo que quizá de alguna manera han ido desapareciendo o disminuyendo. No es un secreto, por ejemplo, el tema del magisterio. ¿Cuántas personas no se forman para ser maestros y hay una sobreoferta para este puesto de trabajo, pero hay sectores, ciertos nichos que no se han logrado atender? Entonces, lo que se busca es también dar este conocimiento del mercado de trabajo a la población a nivel local
y buscar atender esos espacios. ¿Cómo? Si la persona no tiene el perfil ocupacional, no tiene las competencias necesarias para poder ubicarse en un puesto de trabajo distinto, llegar a estos procesos de formación y de vinculación con la empresa, ¿verdad? Su recomendación final, porque yo creo que ya cumplimos el tiempo y queremos apreciar en primer lugar su participación, licenciado Aguilar, y la del Ministerio de Trabajo en este esfuerzo por fomentar las relaciones laborales en Guatemala y especialmente la preparación del trabajador. Recomendación para tanto empleadores, pero especialmente para los trabajadores. Sí, quisiera iniciar primero con una recomendación a nivel general, o sea, tenemos políticas que existen, que se están trabajando, como la Política Nacional de Empleo. Tenemos una política de competitividad, una política económica, una política de emprendimiento, y los invito a que nos involucremos, porque estas son políticas que deben de ser de Estado, trabajadas por todos los actores, y con esto nosotros lo que buscamos es sumar a todos los interesados. Cuando hablamos de empleo están los empleadores y los trabajadores invitarlos a conocer estas tendencias del mercado de trabajo, porque la información existe, y para eso formarnos en lo que va a demandar el mercado, anticiparnos a ese proceso. Y los empleadores también los invitamos a que puedan ser parte de las estrategias que se están desarrollando, por ejemplo, como establecer una política nacional de salarios, como desarrollar una estrategia para la formalización, para mejorar las relaciones laborales que existen. Y con esto también concientizar a los empleadores para que puedan darle la oportunidad a estos segmentos que se han clasificado como de difícil inserción al mercado laboral, porque de alguna manera todas las personas necesitamos un trabajo y lo podemos desempeñar, y tenemos habilidades que si no nos dan la oportunidad no las podemos desempeñar, nadie las va a conocer. Claro, nadie las va a conocer. ¿Alguna página que nos quiera compartir, un número de teléfono y también el vínculo con las municipalidades para hacer más ventanillas únicas en el país? Sí, los invitamos. El sitio web del ministerio es www.mintrabajo.gov.gt. El PBX es el 2422-2500. Nosotros estamos ubicados en la Dirección General de Empleo. En esta dirección les podemos brindar información sobre todas las estrategias que se están desarrollando en la operativización de la Política Nacional de Empleo Digno, y estamos con gusto también para facilitarles información sobre el mercado laboral. Bien, muchas gracias, licenciado Kelvin Aguilar, muy amable por acompañarnos en este esfuerzo que el Ministerio de Trabajo, a través de sus políticas, realiza para el desarrollo del país. Esperamos también que para ustedes allá en casa, pues el panorama laboral de Guatemala que hemos compartido en este diálogo político sea motivador esencialmente, y sobre todas las cosas seguro para quienes ya están trabajando. Hay que cuidar el trabajo, lógicamente, pero también hay que cuidarse un tanto de que se respeten un tanto los derechos y por supuesto mantener las obligaciones. Muchas gracias a usted por su compañía y hasta un próximo diálogo político. Seguridad. Salud. Educación. Análisis. Desarrollo. Transparencia. Diálogo político.